Buenas tardes. Oramos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte por esta oportunidad que nos das de juntarnos virtualmente para poder escuchar tu palabra. Queremos pedir por nuestro hermano que tiene la responsabilidad, para que seas tú quien le des palabras de lo alto y que cada uno de nosotros podamos seguir fortalecidos. Queremos pedir por cada uno de nuestros hermanos de la congregación y por cada uno de los hermanos que están pasando situaciones complicadas con el COVID, para que seas tú, Padre Celestial, que fortalezcas en los hogares y fortalezcas a los médicos. Dejamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Buenísimo, que ya estamos casi todos, igual están entrando algunos, así que bienvenidos. Hoy tenemos la visita de nuestro hermano Horacio de Lucía, de Buenos Aires, así que bienvenido Horacio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto poder visitarlos de esta manera. A Horacio lo conocimos hace un par de años, ahí en un campamento en Gaiman, y bueno, le seguimos el rastro, tratando de conseguirlo para alguna reunión, y finalmente lo conseguimos. Horacio, contanos de dónde sos. Bueno, nosotros estamos en Berazategui, en la zona sur de Buenos Aires, a unos 40, 50 minutos de la capital, más o menos. Estamos con Lorena, mi señora, tenemos ahí 23 años de casados, y bueno, 2 chicos, 2 varones, Franco de 18 y Nacho de 12. Ese es todo el equipo. Bien, ¿cómo la están llevando en este tiempo? ¿Están teniendo muchas reuniones? ¿Cómo está todo el tema allá en tu ciudad? La iglesia. Sí, estamos funcionando como si estuviéramos, o sea, con todos los ministerios. Hoy sábado, bueno, estuvo la actividad de niños, de pre, los adolescentes, y ahora están los jóvenes intermedios. Y mañana, bueno, tenemos el culto dominical por la mañana, y por la tarde se junta el grupo de personas mayores de la iglesia y los jóvenes mayores. O sea, todos los grupos de trabajo están trabajando con normalidad, con la modalidad virtual. Gracias a Dios no hemos tenido complicaciones muy severas con todo el tema del virus en la iglesia, con hermanos de la iglesia. Y estamos también en un tiempo especial. Yo el otro día le compartí a Agustín, estamos construyendo nuestro templo, así que estamos ahí con mucho trabajo, aprovechando que como no nos podemos reunir, sí permiten grupos reducidos de personas para hacer trabajos. Así que estamos intentando antes de fin de año por lo menos tener el salón techado y acomodado como para poder empezar a reunirnos en breve. Bien, contanos en qué áreas estás sirviendo en la iglesia. Bueno, la iglesia nuestra es una iglesia nuevita, tiene este mes de octubre pasado, cumplimos 20 años de vida, arrancamos fundando la iglesia junto con mis suegros y algunos hermanos más en el año 2000. Nosotros desde el año 2003 estamos dedicados al servicio a tiempo completo en la iglesia. Hemos formado un consejo pastoral y somos 2 familias que estamos dedicadas tiempo completo al pastoreo de la iglesia. Puntualmente, tal vez lo que más hago tiene que ver con toda la parte organizativa de la iglesia. Mi don tiene que ver con presidir, organizar, así que estamos asistiendo a los diferentes grupos de trabajo, y como ministerio puntual estamos dando una mano con los jóvenes intermedios. Ahora yo me fui de casa y estoy en la iglesia, porque bueno, es un lío, están todos con los dispositivos, con los juegos y todas las cosas, es un lío, no se puede estar tranquilo cuando tengo que estar en una reunión. Y damos una mano con los matrimonios jóvenes también de la iglesia.
Bueno, después del mensaje vamos a habilitar el chat para alguno que quiera hacer alguna pregunta, ¿sí? ¿Cuántos años tenés, Horacio, y cuándo conociste a Cristo? Mirá, yo, gracias a Dios, nací en un hogar cristiano. A los 9 años recibí a Jesús como mi Salvador. Y ahora tengo 44 años. 44 años. Bien, algunos todavía están ingresando, ¿sí? Así que antes de darle lugar a nuestro hermano Horacio, vamos a escuchar una canción y mientras van ingresando algunos más, después le vamos a dar el lugar, ¿sí? Así que, Marcos, si podés pasar ahí la canción. Desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría, si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres la razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Fui creado para ti, tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Y tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Bien, ahí la canción decía, tú eres mi esperanza, y nosotros tenemos a Cristo, tenemos el privilegio de estar unidos por algo mayor, que es la persona, la obra y los méritos de Cristo. No importan las distancias, estamos unidos, a pesar de
no estar juntos, estamos unidos en Cristo Jesús, así que damos gracias al Señor por eso. Vamos a orar antes de darle el lugar ahí a nuestro hermano Horacio. No sé si vas a necesitar compartir pantalla o... No, bien, bien. Bueno, Marcos, ¿podés orar? Bueno, muy bien, oramos. Nuestro Dios, te damos gracias por este grupo de hermanos que nos podemos reunir en esta hora con este anhelo de escuchar tu palabra, de ser edificados y de compartir tu enseñanza. Padre, que puedas hablarnos al corazón y que pueda tu palabra encontrar en nuestros corazones tierra fértil para que lleve fruto, para que no solo quede en el corazón, sino que también pueda pasar a ser parte de nuestra forma de vida, de nuestra conducta, de nuestros hábitos. Ponemos a Horacio en tus manos, que tu palabra nos llegue a través de él y a cada uno de los que estamos escuchando, para que realmente esta noche podamos ser todos edificados y bendecidos. Te agradecemos y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Damos gracias a Dios por la posibilidad que nos da de poder compartir con ustedes este tiempo. Para nosotros, bueno, es un privilegio poder participar y bueno, esta semana orábamos ahí un poquito en familia para que vamos a compartir algunas cosas que son sencillas, pero deseamos de todo corazón que les puedan ser útiles. Pensaba en la importancia de entender la generación en la que vivimos y entender que nuestra generación tiene que ser una generación que esté marcada por los principios que tenemos. Cuando hablamos de una generación estamos hablando de un conjunto de personas que conviven en una misma época. Quizás si tuviéramos todas las cámaras prendidas, yo me hago el joven, pero ya dejé de ser joven, y están representadas diferentes generaciones. Sí tenemos algunas cosas en común, principalmente al Señor, pero también ciertos aspectos de vida que nos llevan a convivir y a coexistir en un mismo tiempo. Sin embargo, tenemos costumbres que son distintas. Recién Agustín me hizo todo un repertorio previo, tuve que dar cuentas de todo lo que hacía y tuve que decir qué edad tenía, así que ya más o menos saben de qué año soy. Después de varios años de trabajar con los matrimonios en la iglesia, resulta que el encargado de jóvenes de la iglesia, la mujer quedó embarazada con mellizos, así que tuvimos que acudir a un SOS, y aquellos que son papás saben que es difícil con uno, imagínense con dos. Ahora, para nosotros fue muy especial porque hacía varios años que no estábamos trabajando en el trajín de estar con jóvenes, y trabajamos con una franja de edad de 17 a 23 años. Y bueno, este año nos sirvió para darnos cuenta lo viejo que nos estamos poniendo. A nosotros nos causa risa, pero a veces cuando hablamos con los chicos decimos, bueno, ¿hablaste con fulano? Con alguno de los chicos del grupo. Dice, sí, ya hablé. Y claro, le decimos, bueno, ¿y qué te dijo? Y la respuesta es, estoy esperando que me conteste. O sea, para mi generación, o sea, eso no es hablar. Yo estoy acostumbrado, si tengo que hablar con alguien, lo llamo por teléfono y entablamos una conversación. Ahora tuve que darme la trompa contra la pared, entendiendo que hoy los chicos de esa generación manejan algunos criterios que son totalmente distintos a los que yo manejo. Y este año me sirvió principalmente para darme cuenta que me estaba poniendo viejo y que tenía que ser paciente y entender, bueno, esta nueva generación que el Señor nos permite compartir este tiempo, ¿no es cierto? Ahora, no estamos hablando de muchos años de edad de diferencia. Cuando empezamos la iglesia, muchos de ellos eran bebés. Sin embargo, en la práctica cotidiana, en las costumbres cotidianas, a pesar que vivimos
en una misma época y en nuestro caso en una misma ciudad, tenemos costumbres que son muy distintas. Ahora, vamos a hablar de una generación que tiene que tener principios, y ojalá que, independientemente de la edad que tengas, al grupo que pertenezcas y a las costumbres que tengas, ojalá que puedas entender y puedas comprender que es necesario que en la generación a la cual vos sos parte, los principios en la Biblia sean fundamentales. Cuando hablamos de un principio, estamos hablando de una idea fundamental de la vida, que tiene que regir nuestra vida y que tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Ahora, de una manera muy rápida, me gustaría mencionarte algunos beneficios que tiene esta cuestión de ser parte de un grupo, de una generación con principios bíblicos. Y te pido que me acompañes. Yo voy a leer algún versículo, son historias conocidas, vos te vas a poner en contexto enseguida, pero por darte un ejemplo, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 nos encontramos con una historia apasionante. El libro de Daniel es un libro increíble para poder estudiar, para poder indagar y profundizar en las verdades de Dios. Pero nos marca la vida de Daniel, un muchacho, en este caso en el capítulo 1, un adolescente, que tenía principios, que formó parte de un grupo, un cuarteto ahí, con otros muchachos que también tenían principios. Fueron parte de una generación, una minoría. Había muchos más jóvenes ahí. Sin embargo, ellos 4 fueron distintos, dice el capítulo 1. Ahora llegamos al capítulo 3, los historiadores y los que realmente profundizan en las escrituras nos ubican en un contexto de que Daniel aparentemente estaría de viaje en alguna parte en el interior del reino. Y Nabucodonosor tiene esta idea inducido por aquellas personas que estaban cerca suyo, diciéndole, bueno, vamos a armar una estatua de oro, un monumento imponente de tu persona, y vamos a hacer lo siguiente: cuando suene la música, todo el reino tiene que mirar a la estatua y se tiene que postrar y tiene que adorar. Y el que no adore va a sufrir las consecuencias. Esto era un ataque que nacía en el mismo corazón de Satanás. Ahora, sucedió que hicieron sonar la música y toda la gente se postró. Sin embargo, los 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, con los nombres que le pusieron en el imperio babilónico en el versículo 16, no se postraron. Y esto generó una situación muy conflictiva. Ahora, ¿cuál es el beneficio que tenemos de ser parte de una generación que tiene principios bíblicos, principios fundamentados en la palabra? El primer aspecto que me gustaría mencionarte tiene que ver con que tener principios te permite enfrentar las presiones de la vida. Y este rey Nabucodonosor, que era el hombre en este momento más poderoso de la tierra, manda llamar a estos 3 muchachos. Y claro, le habrá dicho entre líneas, muchachos, se ve que no les llegó la cadena de WhatsApp donde anunciamos lo que tenía que pasar. Lo real es que cuando la música se escuche, ustedes se tienen que postrar. Tienen que adorar mi imagen. Si ustedes no lo hacen, los voy a largar y los voy a tirar al horno de fuego. Y vos fíjate qué es lo que le dicen estos 3 muchachos. Verso 16, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Plantaron bandera y dieron un absoluto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Dice el verso 18, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué palabras que salieron de la boca de estos 3 muchachos. ¿Por qué dicen esto? ¿Sabes por qué? Porque eran parte de una minoría que estaba marcada por principios de Dios. En primer lugar, podemos ver que conocían a Dios. Le dicen al Dios a quien servimos. En segundo lugar, confiaban en Dios. Cuando vos conocés a Dios, es una invitación a poder confiar en Él.
Pero en tercer lugar, confrontaban en Dios. Porque le dicen, mirá, Nabucodonosor, vos podés ser el hombre más rico, el hombre más poderoso, el hombre más destacado de la tierra. Pero hay algo que nosotros tenemos sumamente en claro. Que el que está más alto tiene uno que está por encima de él, que está mucho más alto. Y ese es el Dios con el cual nosotros estamos comprometidos. Ahora, queridos chicos, chicas, hermanos, hermanas, necesitamos que nuestra generación esté marcada por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque van a venir presiones a la vida. Van a venir momentos difíciles que vamos a tener que saber cómo enfrentar. Y lo que te permite ser una generación con principios es enfrentar las presiones de la vida de la manera correcta. A ninguno nos gusta estar bajo presión. A ninguno nos gusta que nos señalen, a ninguno nos gusta que nos pongan en aprietos. Sin embargo, esos momentos muchas veces los vamos a tener que atravesar. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que cuando nosotros tenemos principios bíblicos fundamentados en la palabra de Dios, esos principios nos permiten enfrentar las presiones de la vida de la forma correcta. Por eso yo no sé de qué manera el enemigo de alguna u otra forma te está presionando. Sí sé que si nosotros tenemos conocimiento de Dios, eso nos va a llevar a tener confianza en Dios. Y si tenemos confianza en Dios, cuando vengan esos momentos difíciles de poder sobrellevar, vamos a poder confrontar de una buena manera. Estos muchachos no le estaban faltando el respeto a Nabucodonosor. Lo que estaban haciendo estaban plantando una postura. Ellos le hubieran faltado respeto si se hubieran rehusado a no acceder al castigo que iban a tener. Sin embargo, le dijeron, nosotros sabemos que Dios nos puede librar. Ahora queremos que sepas algo. Si Dios en este día decide no librarnos, igual no nos vamos a postrar. Preferimos el horno que serles infieles a Dios. Ahora, vos conocés la historia, no la podemos leer por una cuestión de tiempo, pero dice que Nabucodonosor se enojó muchísimo y mandó a poner el horno a su potencia máxima. Lo hizo calentar 7 veces más. Y dice que mandó y ordenó que a estos 3 muchachos los echaran al horno. Aquellos siervos que fueron a echar a esos muchachos, aquellos soldados, fueron consumidos por el fuego y por el calor que había en ese horno. Sin embargo, dice la palabra de Dios que este rey Nabucodonosor, en Daniel capítulo 3, terminó espantándose por lo que vio. Porque vio que dentro del horno no había 3 muchachos, había 4. Y realmente él se espantó por lo que estaba sucediendo. Y ese día Nabucodonosor pudo ver, pudo palpar y pudo evidenciar que había alguien que era más alto que él. Ahora, ¿por qué el Señor muchas veces permite que vos y yo pasemos por diferentes presiones en esta vida? ¿Sabes por qué? Porque lo que Él quiere es que nosotros podamos mostrarle a los demás su gloria. Es lo que pasó en Daniel capítulo 3. Y es lo que tiene que pasar en tu vida y lo que tiene que pasar en mi vida. La Biblia no nos invita a pelear, la Biblia no nos invita a generar una brecha con la gente, la Biblia nos invita a presentar defensa de cuáles son las creencias que tenemos en Dios. Hoy más que nunca estamos recibiendo todo tipo de presiones y es ahí en donde los principios bíblicos que hemos forjado en nuestra vida, que nuestra iglesia nos ayuda a forjar, tienen que ser los que nos ayuden a presentar defensa cada vez que ésta sea demandada. Por eso, el primer beneficio que te da a tener principios y ser parte de una generación con principios bíblicos tiene que ver con que te permite enfrentar las presiones de la vida. Rápidamente, Números capítulo 14. Agustín me dijo que normalmente predican 1 hora y media, 1 hora 45. Así que tenemos tiempo para desarrollar el tema, pero como yo soy bueno, lo vamos a hacer en muchísimo menos tiempo. Acompáñame al libro de Números, capítulo 14. Una historia muy particular. El pueblo de Dios, después de haber estado tanto tiempo dando vuelta en el desierto, está cerca de poder alcanzar aquello que habían soñado toda la vida, la promesa de Dios,
estaba al alcance de la mano, y cuando está al alcance de la mano es como que uno se pone impaciente, ¿no? Yo recién te mencionaba, nosotros cuando arrancamos hace 20 años, siempre soñamos en tener un templo. El templo en el proyecto que teníamos tiene 28 metros por 17 metros. Hoy día nos juntamos en una parte del templo que va a estar anexado al templo, que tiene 15 por 5,50. Te digo cómo es el mecanismo. Arranca la reunión y abajo entran 120 y no te podés levantar para ir al baño porque te ocupan el lugar y tenés que irte a la planta alta a mirarlo por un circuito cerrado. Así que más o menos unos 5 minutos antes que empiece la reunión ya se cierra el velo porque abajo está lleno. Si llegaste tarde, como dicen a veces en el barrio, lo tenés que mirar por TV, tenés que ir arriba y verlo por TV. Y quiero decirte algo, siempre pensamos en el templo. Hoy ya lo tenemos techado, estamos haciendo los últimos detalles, y claro, algo que soñaste toda la vida te genera impaciencia. Querés obtenerlo ya. Y el pueblo de Dios tenía la tierra prometida al alcance de la mano. Moisés, el líder, manda a 12 espías. Vos sabés la historia mejor que yo. Fueron a reconocer la tierra, vieron que la tierra era buena, y cuando vuelven dan el informe. Ahora, la mayoría de ese grupo empieza a decir cosas que por un lado eran reales, pero por otro lado que no eran reales. Así que el pueblo se desanimó. Sin embargo, Josué y Caleb dijeron, no. O sea, es cierto que hay ciudades fortificadas, es cierto que vamos a tener que luchar, pero lo real es que la tierra es como Dios dijo que iba a ser. Ahora, todos estuvieron en el mismo lugar, pero tuvieron perspectivas totalmente distintas. Números capítulo 14 dice, entonces toda la congregación, después que escucha los dos informes del mismo grupo, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. El cuadro es de terror. Estando tan cerca, sale a la luz todas las cosas incorrectas que tenía esta generación. O sea, su boca estaba cerca de Dios, pero su corazón estaba lejos de él. Y se genera una situación muy traumática en este capítulo. Toda la gente tenía mucha expectativa, estamos a punto de entrar a la tierra prometida, empiezan a ver llegar a los 12 espías, traen evidencia a los 12 espías de cómo era la tierra. Sin embargo, cuando 10 de esos 12 espías empezaron a hablar, el pueblo se desanimó. Dijeron, estamos en problemas. Para esa época no existía el Chapulín Colorado, así que no había forma de solucionarlo. Los chicos de la nueva generación ni saben quién es el Chapulín Colorado, nosotros nos divertíamos con el Chapulín Colorado, mirá lo que era. Ahora, ¿por qué es importante ser parte de una generación con principios? Dijimos antes, el primer beneficio te permite enfrentar las presiones de la vida. Pero en segundo lugar, el segundo beneficio te permite encauzar los problemas de la vida. Se calcula que había 2 millones de personas. Y dice la palabra de Dios que toda la congregación, toda la multitud, fueron la mayoría que se quejaron contra Moisés, contra Aarón y principalmente contra Dios. Vos sabés lo que pasa en el contexto de este capítulo. Dios dice, bueno, toda esta generación, una generación incrédula, no va a entrar a la tierra prometida. Solamente mi siervo Josué y Caleb fueron los únicos de toda esa generación que lograron entrar. Ahora, ¿por qué? ¿Sabés por qué? Porque ellos entendieron, creyeron y obedecieron lo que Dios dijo en su palabra. Ellos tuvieron principios que el resto de esa generación no tuvo. Por eso estuvieron 38 años más dando vuelta por el desierto.
hasta que toda esa generación pereció. Ahora, te permite encauzar los problemas de la vida, porque toda la gente quería bajar los brazos. Sin embargo, en el capítulo, en el contexto, después de que la gente habla y dice, designemos un capitán y volvámonos a Egipto, vos imaginate lo que ellos estaban pensando en el medio de esa situación, donde la gente, momentos después, agarra piedras para poder apedrear a Josué y a Caleb. Dios tiene que intervenir, pero ellos tienen algunas palabras que son increíbles. ¿Sabes qué es lo que le dicen ellos? Hermanos queridos, no seamos rebeldes contra lo que Dios dijo. Esto es pan comido, le dicen. ¿Vieron que está esa frase, esto es papita para el loro? Es algo fácil. Si Dios está con nosotros, no tenemos por qué temer. Tenemos que obedecer y tenemos que avanzar hacia lo que Dios nos pidió. En primer lugar, ellos tuvieron una visión distinta. Ellos lograron ver lo que ninguno de toda esa generación pudo ver. En segundo lugar, no solamente tuvieron una visión distinta, tuvieron un valor distinto. Vos imaginate que había 10 de los espías que dijeron algo contrario. Y toda la congregación estuvo toda la noche gritando, toda la noche llorando, toda la noche murmurando y quejándose delante de Dios. Y Caleb y Josué levantan la mano y piden la palabra. ¿Y sabés qué es lo que le dicen a este pueblo? No sean rebeldes contra la palabra de Dios, contra lo que Dios nos dijo. Tenían una visión distinta, pero tenían un valor distinto. Pero también yo notaba ahí en mis apuntes que tuvieron una victoria que ninguno de ellos pudieron tener. Porque de casi 2 millones de personas, dice la palabra de Dios, que solo ellos 2 lograron entrar a la tierra prometida. Por eso los principios son importantes. ¿Sabes por qué, querido hermano? Porque se van a presentar problemas, se van a presentar dificultades y adversidades en la vida. Y es necesario que nos guiemos no por lo que sentimos, sino por lo que sabemos que en cada situación que Dios nos permite vivir, Él está esperando que nosotros reaccionemos conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Por eso vos y yo tenemos que pensar de una manera muy profunda, muy radical, muy especial, lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios no es una historieta. La palabra de Dios no es un libro lindo que tiene historias lindas para irte a dormir contento. La palabra de Dios dice la misma palabra, que es un libro vivo, es un libro eficaz, es un libro poderoso, capaz de hacer cosas increíbles. ¿Qué es lo que vos y yo necesitamos? Creerla, confiarla, para poder practicarla. Y para que cuando lleguen esos momentos difíciles, esos problemas que todos en la vida tenemos, los podamos encauzar de una buena manera. Por eso dijimos, el primer beneficio tiene que ver con enfrentar las presiones de la vida. El segundo beneficio tiene que ver con encauzar los problemas de la vida. Pero acompáñame por un momento al libro de Génesis. Si no encontrás el libro de Génesis, estás en graves problemas. Ahí Génesis tiene que ver con el comienzo, es el primer libro de la Biblia. Para tener principios en la palabra de Dios tenés que conocer la palabra. Y quizás vos decís, bueno, ¿y por dónde empiezo? Y hay veces que hay que empezar por lo sencillo. Hay que memorizarse los libros de la Biblia, saber en dónde están. Con los evangelios nos va bárbaro, el Pentateuco, bastante bien. El problema cuando te tiran algún profeta menor, que son esos libros que están perdidos en la Biblia, ¿viste? Ahora como estamos en casa no hay tanto lío, porque ponemos la cámara un poquito para arriba y buscamos en el índice. El drama es cuando estamos en la iglesia y te tiran un Sofonías, una de esas cosas que hasta nos cuesta escuchar y saber, Abdías, y vos decís, ¿eso dónde está? Bueno, está entre Génesis y Apocalipsis, está seguro. Hay que encontrarlo nomás. El libro de Génesis es un libro increíble. Y puntualmente me gustaría situarme por un momento en la historia de José. Ahí por el capítulo 17 dice la palabra de Dios que Jacob tuvo hijos con 4 de sus mujeres, 2 de sus mujeres y 2 concubinas.
tenía un séquito de varones numeroso y muy particular, pero tenía al hijo menor que era el mimado. Era el más chiquitito, era el especial, era el que Jacob, su padre, lo trataba de una manera distinta. No nos vamos a meter en el tema familiar de las diferencias y esas cosas porque no nos corresponde. Simplemente él hizo lo que sus padres le enseñaron que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque su papá y su mamá tenían su corazón dividido. Una amaba a Jacob y su padre amaba a su otro hijo Esaú. Y claro, ellos crecieron con eso, para ellos era normal. Por eso, claro, dice la palabra de Dios en el capítulo 17 que Jacob le había regalado una túnica de colores. Normalmente ese tipo de vestimenta lo llevaba alguien especial. Y él cotidianamente hacía mucha diferencia entre sus otros hijos a su hijo José. En medio de todo esto, José era un soñador. Y un día se levantan, vieron esas mesas largas de campamento, ahí en la casa de Jacob era un campamento cotidiano. Y claro, seguramente yo me lo imagino golpeando el vasito diciendo, atención hermanos, tengo algo que decirles, anoche tuve un sueño. Y claro, cuando José empieza a contar el sueño, los hermanos empezaron a mirar y se lo querían comer crudo. No lo soportaban, no le podían hablar pacíficamente. Y no solamente daba a entender que ellos iban a tener que acudir a él, sino que también su padre y su madre, sus madres iban a tener que acudir a él para poder recibir auxilio. Claro, había cosas que venían de parte de Dios, pero quizás no fue el momento ni el lugar para comentarlo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Había tanto odio que cuando tuvieron la posibilidad y lo vieron venir de lejos, ¿por qué lo vieron venir? Por la túnica de colores. El primer hijo, el primer hermano que habla, lo primero que dice es matémoslo. Así que vos imaginate cómo estaban las relaciones en esa casa. Sin embargo, vos conocés la historia, lo terminan vendiendo como un esclavo y se va a Egipto. Dijeron, bueno, se acabó el problema, no lo vemos nunca más a José, le damos la túnica a nuestro padre, la manchamos con sangre de un animal y le decimos, bueno, se ve que una mala bestia del campo lo devoró. Una lástima, papá, Pensaron que se sacaron de encima el problema. José va a Egipto. Si vos querés después leer la historia, es una historia apasionante. Lo compra Potifar, lo lleva a su casa. En su casa, Potifar ve que Dios estaba con él y hacía prosperar lo que él hacía, así que lo pone como mayordomo. Hasta que llega el incidente con su esposa. Lo meten en la cárcel. Estando en la cárcel, le adivina el sueño ahí al servidor del faraón y durante 2 años se olvida. Ahora, pareciera ser que le va de mal en peor, hasta que un día Faraón tuvo un sueño y este servidor se acordó que José le había revelado el sueño. Y vos sabés qué es lo que sucede. Faraón entiende que era un hombre con un entendimiento superior, que Dios estaba con él y Dios lo hacía prosperar. Y lo pone como su mano derecha. José empieza a crecer en autoridad, José empieza a crecer en prosperidad, y dice la palabra de Dios que se levantó un hambre grande en toda la tierra, y su familia fue a Egipto pensando que ya estaba todo cubierto y no había rastros de su hermano José, y no se dieron cuenta que Dios había prosperado a ese hombre. Ahora, hay algo muy particular, vos sabés la historia, los hermanos vienen, hace venir a su hermano menor, después hace que venga, se da a conocer y hace que venga toda su familia porque él los iba a cuidar. Hasta que su papá muere en el capítulo 50. Los hermanos, ¿sabés qué dijeron? Muchachos, estamos en el horno, ahora que papá no está, seguramente José nos aniquila. Y dice el capítulo 50 algo muy particular. Cuando los hermanos le dicen, fíjate en el verso 16, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Dice el versículo 19, y le respondió José,
no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, y así los consoló y les habló al corazón. Qué historia increíble. Los hermanos quisieron cuidarse las espaldas, siguieron mintiendo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que José, el tercer beneficio que nos enseña, es que supo entender los propósitos de la vida. ¿Qué hubieras hecho vos si hubieras estado con tus hermanitos después de todo lo que hicieron? Y hubieras querido tomar venganza. Sin embargo, José, dice la palabra de Dios, le dice, mirá, ustedes pensaron mal, no estuvo bueno, pero quiero decirles algo. Yo entendí que ustedes no me trajeron acá. Yo entendí que Dios me trajo acá. ¿Sabés para qué? Para que podamos preservar la vida de mucho pueblo. Así que quédense tranquilos. E dice, yo les voy a dar de mi provisión y se las voy a compartir. Yo los voy a proteger. Pero también dice que les habló al corazón, los consoló. Pero ¿sabés qué es lo loco de esta historia? Que él les dice, yo los voy a pastorear. Yo entendí qué es lo que Dios quería con todo esto. Y yo me voy a hacer cargo de la situación, porque Dios me envió acá con este propósito. El primer beneficio de ser parte de una generación que tiene principios en la palabra de Dios es que te permite enfrentar las presiones de la vida, te permite encauzar los problemas de la vida, pero en tercer lugar te permite entender los propósitos de la vida. Para cada cosa Dios tiene un propósito. José lo entendió y actuó conforme al propósito de Dios. Ahora, quizás estás en esta reunión no entendiendo muchas veces el propósito que Dios tiene con las cosas. Es importante que puedas descansar en Él, que puedas entender y comprender que Él está al control y que no hay cosas que pasan por casualidad. Dios se olvidó, Dios no estuvo atento. Dios siempre tiene una causalidad y Dios siempre está trazando su voluntad en nuestra vida, a pesar de que los caminos que Dios elige no son los caminos que nosotros elegiríamos. Él sabe lo que está haciendo, porque Él tiene las cosas más que claras. Y vos y yo nos tenemos que rendir delante de sus propósitos. Porque Isaías dice, tus pensamientos son inferiores a los pensamientos de Él. Tus caminos son inferiores a sus caminos. Y hay veces que nosotros queremos solucionar las cosas que solamente Dios puede solucionar. Creemos que podemos hacer las cosas mejores que Dios. Sin embargo, Dios te enseña y te dice que tenés que estar tranquilo, porque el que está al control de las cosas es Él. ¿Sabés qué es lo que hay que hacer? Tenemos que aprender a entender los propósitos de la vida y entender que en todo vehículo, salvo en los vehículos de escuela de manejo, hay un solo volante en el auto. Y el volante de la vida, el volante de la familia, el volante de la iglesia lo tiene que manejar Él. Porque cuando vos y yo queremos hacernos cargo de ciertas situaciones, metemos la pata. Y no reaccionamos de la forma que Dios quiere y espera que lo podamos hacer. Te cuento solamente una anécdota a forma de ilustración. Antes que empezase la cuarentena, nosotros queríamos comprar parte de la perfilería y todo lo que es toda la parte de chapa para el techo de la iglesia. Yo estaba viajando, esto fue un jueves, entonces llamé a uno de los chicos del consejo pastoral y le dije, Jorge, andá una disparada a la metalúrgica y comprá todas las chapas y todos los perfiles que necesitamos. Nos había entrado una ofrenda en dinero extranjero, una ofrenda especial, así que Jorge fue para arreglar y resulta ser que el dueño de la metalúrgica, con el que habíamos presupuestado todas las cosas, no nos quiso vender. Porque al otro día se corría el rumor que se cerraba todo y bueno, no se sabía qué iba a pasar. Cuando Jorge me llama y me avisa, yo venía de viaje, yo lo real, el instinto ese humano que tenemos es que me enojé.
Digo, no puede ser. Teníamos las cosas habladas, ya habíamos arreglado, teníamos el precio. Era solo ir a pagar y que nos guarden las cosas, y este hombre no lo quiso hacer. Así que yo estaba enojado. No entendía lo que pasaba. Ahora, ¿sabés qué fue lo que pasó? Esa ofrenda que nosotros teníamos en dinero extranjero, en marzo nos alcanzaba para comprar los perfiles y las chapas. Pasó el tiempo y nos alcanzó para pagar los perfiles, para comprar las chapas, para pagar la mano de obra que nos lo hicieran, para poner un aislante superior al que íbamos a poner, todo un poliuretano expandido, que tiene que ver con la acústica, retardante de fuego, bueno, y un montón de cosas más, ¿cierto? Y nos ha permitido que nos alcance para el 50% de toda la platea de hormigón que tenemos que hacer. Claro, yo en marzo me enojé, pero allá por el mes de junio, julio, yo agradecía a Dios porque ese hombre bendito no nos tomó la plata en el momento que se la llevamos. Porque claro, nosotros vamos leyendo de una hoja a la vez la historia. Pero el Señor, que ya tiene el libro completo, tiene la historia finalizada, Él tiene un panorama mucho más claro. ¿El problema dónde está? En que vos y yo tenemos que entender que en medio de la vida en la que estamos inmersos, Él tiene propósitos que no entendemos, pero que si aprendemos a aceptarlos, Dios en esas cosas se puede glorificar. Por eso, queridos hermanos, de una manera muy sencilla, ojalá que podamos forjar en nuestra vida principios bíblicos, porque nos van a ayudar a enfrentar las presiones de la vida, nos van a ayudar a encauzar los problemas de la vida. Pero como pasó en la vida de José, nos van a permitir entender los propósitos de la vida, que a veces pareciera que están lejanos para nosotros. Sin embargo, es bueno saber descansar, que Dios está al control, que sabe lo que hace, y que con nuestras vidas se quiere glorificar, porque Él es así. Tenemos un Dios tan grande y tan bueno, que no nos queda otra opción que poder conocerle, poder creerle, poder confiarle, para que con nuestra vida realmente podamos honrarle y glorificarle a Él. Deseo de todo corazón que Dios les bendiga y que estos conceptos sencillos que podemos compartir les sirvan en esta vida que nos toca vivir y podamos ser distintos, marcar la diferencia y ser parte de una generación distinta, no por lo que somos, sino por lo que hemos creído. Está fundamentado de Génesis a Apocalipsis, su palabra, que tiene poder. Muchas gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias, Horacio. Gracias por el tiempo que dedicaste para estar con nosotros. Vos nombraste varios ejemplos ahí en la Biblia de hombres que tuvieron principios claros para sus vidas, principios que marcaron sus vidas, pero también impactaron la vida de otros, ¿sí? Pienso en este grupo de jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, o José, pero también estos principios bíblicos se forjan en nuestras vidas en la medida en que nosotros dedicamos tiempo para Dios, tiempo en su palabra, tiempo en oración. ¿Nos podrías contar así breve, quizás un poco de tu vida devocional, o cómo quizás algún chico que hace poco conoce a Cristo, cómo podría lograr tener ese hábito de estar con la palabra de Dios, de estar en oración? Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de poder, junto con Lorena, estudiar un tiempo en un seminario bíblico. Para nosotros nos marcó y generó hábitos en la vida, ¿no es cierto? El hecho de buscar a Dios como una prioridad, entender que requiere tiempo y trabajo. No es fácil. Y para que realmente eso pueda dar fruto es importante, obviamente, su palabra,
pero algo que es fundamental son las personas. ¿En qué sentido? Uno tiene que buscar tutores que lo puedan ayudar a conocer a Dios, que le puedan decir quizás por dónde empezar, de decir, bueno, en la Biblia tenemos 66 libros, si vos arrancás por algún libro medio raro no vas a entender nada, y por eso es importante empezar a estudiar de una manera intencional la Biblia. En primer lugar, conocer quién fue Jesús, conocer a nuestro Salvador, conocer todo lo que Él realmente ha hecho, ha sido, para que por medio de eso podamos empezar a entender otras cosas, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. Por eso pienso en que el hecho de que sea una prioridad es fundamental. Ahí en casa, bueno, los chicos saben que cuando se levantan lo primero que hay que hacer es buscar a Dios, es lo que hemos intentado transmitirle en todo este tiempo, a través de la lectura, a través de la oración, a través de, hoy día, a través de la tecnología, poder incorporar no solamente cosas leídas, sino cosas que a veces uno puede ver o puede escuchar, es algo muy bueno. Uno tiene que tener tutores para saber qué cosas son buenas de escuchar y qué cosas no, porque hoy día en Internet hay todo tipo de información dando vuelta, y seguramente como iglesia tienen pautas, principios, tienen un cierto formato de las creencias bíblicas y los principios bíblicos que la iglesia tiene. Por eso es importante, para poder alcanzar madurez, desarrollar estas cosas. Jesús ahí en Marcos capítulo 1, verso 35, dice que la noche anterior se quedó con toda la gente agolpada en la casa donde estaba, sanando enfermos, liberando personas que tenían demonios, y al otro día, siendo de mañana, siendo muy oscuro, se fue a un lugar desierto y a buscar esa comunión con Dios. Entonces, saber que, bueno, implica tiempo, implica trabajo, no es fácil. Te vas a levantar, hoy tenemos todo tipo de dispositivo electrónico en la casa que lo que hacen es quitarte tiempo. Entonces es importante saber ubicar cada cosa en su lugar para que realmente la búsqueda de Dios pueda ser una prioridad en la vida. Y con el tiempo, a través de lo que uno estudia en la palabra, lo que uno escucha en la iglesia, lo que uno le pregunta a aquellas personas que son de referencia espiritual para la vida, uno va incorporando principios inicialmente prestados, porque uno no tiene una dimensión plena de la palabra de Dios, pero en la medida que uno se hace un lector a la palabra de Dios y empieza a estudiarla, va pudiendo generar esos principios que tanto bien le hacen a la vida. Buenísimo. Pensaba también que estas personas no solamente marcaron la vida de los que conocían, sino que marcaron la vida también de personas que no conocían a Dios. Como en el caso de estos tres que estaban en un pueblo totalmente contrario a la palabra de Dios. ¿De qué manera los principios bíblicos, los principios que Dios establece en su palabra, hoy, ¿no es cierto?, nosotros como iglesia se debería mostrar, ¿cómo crees vos que deberíamos mostrar esos principios en la sociedad que nos rodea? Puntualmente los principios te hacen reaccionar frente a las situaciones de una manera antinatural. Y eso precisamente es lo que las personas ven y le llaman la atención, que uno a veces como hijo de Dios hace. Uno tiene que ver la manera de practicar lo que Dios dice en su palabra, y eso pienso yo que es un faro, algo que ilumina en una sociedad que está inmersa en una oscuridad total. Nabucodonosor fue testigo del obrar de Dios en ese momento, en su palacio, en su horno de fuego, que mandó calentar 7 veces más. Ahora, para que él pudiera realmente ver la gloria de Dios y reconocer al Dios de esos jóvenes, fue necesario que esos 3 muchachos hicieran algo que el resto del reino no hizo,
y mismo el resto de los príncipes, que eran parte del pueblo de Dios, que estaban con ellos pero que se postraron. Llegan situaciones puntuales en las que uno tiene que poner en práctica los principios de la palabra. Y es ahí en donde uno realmente tiene que pensar y meditar si está dispuesto a pagar el precio. Vos fíjate que en especial en los dos primeros relatos que leímos, siempre estamos hablando de una minoría, ¿no? Se calcula que en Daniel capítulo 1 había entre 50 y 60 príncipes del pueblo de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que solamente 4 fueron distintos. De los 12 espías, solamente 2 fueron distintos, porque siempre es una minoría. Y tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de ser parte de esa minoría. No es fácil, pero sí pienso yo que es muy gratificante, porque es lo que muchas veces nos permite mostrar a Dios de una manera práctica en las cosas cotidianas que muchas veces nos tocan vivir. Bueno, y en el caso de José, ahí es evidente de alguien que tuvo que pagar un precio, ¿no? Un precio muy alto, ser vendido como esclavo. Sin embargo, termina diciendo esa frase que vos leíste ahí en el capítulo 50, me parece que dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Jehová lo encaminó para bien. Entonces, pienso muchas veces los principios que encontramos en la palabra de Dios se pueden aplicar en perdonar a otros, pero en este tiempo, en el tiempo de pandemia, no sé cómo lo están manejando ustedes como iglesia allá, de qué manera están llegando a personas que necesitan la palabra, que necesitan alguien que esté al lado. Pienso que es un tiempo muy complicado, pero sería contradictorio que dejemos de lado lo que la palabra de Dios nos dice, de ver al necesitado, de acercarnos a aquellos que necesitan de un oído, que necesitan de algo material. ¿De qué manera ustedes como iglesia, allá donde están, se están acercando? Bueno, mira, de manera puntual, yo algo mencionaba al principio que estamos organizados, por decir de alguna manera, con diferentes grupos en cuanto a edades, para poder asistir a la necesidad de cada uno. En cuanto a lo que es la tarea evangelística, cada grupo genera recursos evangelísticos virtuales para poder contactar a gente de su edad, de su entorno, y poder dar testimonio de Jesucristo. Y tenemos un grupo que trabaja en todo el área, tal vez que tiene que ver con la misericordia, con aquellos que necesitan algún tipo de ayuda práctica. Bueno, tenemos un dinero destinado, armamos canastas con alimentos, diferentes tipos de cosas de necesidad básica que la gente puede llegar a tener. Y bueno, es una manera o es una previa de llegar con el Evangelio, ¿no es cierto? Gracias a Dios en este tiempo así de virtualidad hemos podido ganar algunas personas con el Evangelio, de a poquito se van sumando al grupo de la iglesia en este momento de manera virtual. Y bueno, esperamos ese día bendito que nos podamos reunir y bueno, puedan disfrutar de manera presencial lo que es ser parte de la familia de Dios, que para nosotros es tan importante, ¿no es cierto? El evangelismo tiene que ir de la mano con suplir la necesidad. No repartimos plata, obviamente, pero sí uno tiene que estar atento a que a veces hay gente que antes que escuchar que Dios lo amó, hay que llenarle un poquito la panza con algo para comer, asistirlo de una buena manera, con cosas que ellos pueden estar necesitando, porque eso es la preparación del terreno para que puedan escuchar el Evangelio, ¿no es cierto? No podemos tener un evangelio que esté basado solo en un discurso. El discurso tiene que ir acompañado, el relato tiene que ir acompañado de una práctica,
porque es lo que hace nuestro evangelio poderoso, distinto, y que nos permite alcanzar resultados cuando por nuestra propia medida, nuestra propia manera, sería imposible hacerlo. Bueno, no sé si Marcos tenía alguna pregunta. A mí me gustaría hacer otra pregunta, pero es, ¿qué has aprendido en este tiempo? Mira, algo que hemos aprendido, quizás te lo digo en lo personal y en lo familiar, hemos aprendido mucho la importancia de la oración en este tiempo, ¿no? Porque los primeros días para nosotros fueron medios críticos, porque claro, lo que nosotros hacemos es estar en la iglesia y con la gente de la iglesia. Y bueno, cuando se empezó con todo este tema de la pandemia, no podíamos estar en ninguno de los dos lugares. Así que dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y entendimos que había que seguir haciendo lo mismo de una manera distinta. Hacemos nuestros discipulados de manera virtual, las entrevistas las hacemos también de manera virtual, las planificaciones, reuniones y todas esas cosas lo hemos hecho de manera virtual durante todo el año. Y a uno lo ha llevado a confiar más en Dios y a entender, hay veces que uno puede llegar a pensar que algunas de las cosas que se hacen, nosotros sabemos que es Dios y que lo hacemos para Dios, pero en el fondo a veces es como que nos ponemos alguna cuotita y decimos, bueno, pero gracias a que yo estaba, esto sale. Y en este tiempo no puede estar nadie. Y es el hecho de confiar en Él, clamar a Él para que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Y este año ha sido un año bueno en ese sentido. Hemos podido profundizar nuestra relación con Dios, nuestra confianza en Dios, poder creer las cosas que Dios hace y que desde casa, porque no nos queda otra, a través de la oración, a través del ruego, la súplica, poder ver la mano poderosa de Dios obrando en nuestra vida. Para nosotros este año como familia fue bueno hacer un parate en el buen sentido y ver un poquito más a Dios. Y realmente Dios nos ha sorprendido. Bien, Marcos, no sé si querías preguntar. Mira, no creo que todo fue claro. Yo quería hacer solo un aporte pensando en esto de los principios de Dios y conocer su palabra, pero para cerrar, cuando nos estemos despidiendo, una canción que nos pone en qué situación tenemos que estar, ¿no? Para conocer los principios de Cristo. Dice la canción que tenemos que ser como niños para aprender su palabra y estar atentos, con un corazón dócil y dispuesto. Y así poder basarnos en sus principios, ¿no? Como decía, mencionaba Génesis, los libros de los profetas menores, y si no conoces la Biblia, ¿no? Qué importante que bueno, que en este tiempo de pandemia, que muchas veces estamos más tiempo en la casa, podemos llegarnos más a la Biblia, que está ahí arriba del escritorio, y conocerla más. Y pedirle al Señor que nos enseñe, pero tenemos que tener esta disposición de ser como niños, corazones dóciles, para aprender más de sus principios. Pero por eso quería cerrar con esa canción. No sé si vos tenés algo más, si no, al final la dejamos a la canción. Pero muchas gracias, Horacio. Creo que todo ha sido claro y súper práctico para practicar, para ya ponernos a vivir, ¿no? Y a empezar a buscar más los principios de Dios para basar nuestra vida. Si no hay una pregunta en el chat, a ver. No, estábamos avisando que quiera, puede hacer una pregunta por el chat. Si no, vamos a ir cerrando. El problema de las preguntas es que o fue muy claro o no se entendió nada.
Así que yo me voy a despedir pensando en que fue claro. ¿eh? No, aprovecho para dejarle un saludo. Gracias por la invitación, por poder compartir con ustedes este tiempo. Estos días hemos estado orando para que el aporte, el granito de arena que podemos hacer sea productivo para sus vidas, para sus familias y para su iglesia. Así que bueno, les mandamos un beso grande y deseamos de todo corazón que Dios les bendiga. Igual nosotros te agradecemos mucho, yo de mi parte, sabemos todo el esfuerzo que significa de la familia en prestarnos tu tiempo, sabíamos que tenías otro compromiso y que anduviste ahí un poco a las corridas para llegar a la reunión, así que te agradecemos todo el tiempo, tu disposición también. Y bueno, ya que no hay una nueva pregunta, si te parece, Agustín, compartimos la canción y bueno, y ya después cerramos, ¿te parece? Listo, entonces le comparto esta canción, como les decía, para preparar o pensando en cómo tenemos que hacer para que el Señor nos enseñe más de sus principios, de su palabra. Yo quiero volver a acercarme a ti. Perdón, voy a hacer un cambio. Tengo una versión con letra para que sea más fácil de entender acá. Podamos ir leyendo la letra de la canción. Yo quiero volver a acercarme a ti como si fuera un niño y no supiera nada, quedarme oyéndote y aún sin saber por qué, sentir cómo se me revuelca el alma. Yo quiero volver a acercarme a ti como si fuera un niño y no supiera nada, quedarme oyéndote y aún sin saber por qué, sentir como se me revuelca el alma. Enséñame como un niño quiero ser, solo de ti aprender, solo en ti tener fe. Yo quiero que tú mismo me hables más de ti y decirte si no entiendo, con toda la confianza, hacerte las preguntas que tenga por hacer, así sean ingenuas o incluso inapropiadas. A tus pies venir, Jesús, yo tengo sed de ti. Enséñame como un niño quiero ser, solo de ti aprender, solo en ti tener fe. Enséñame. Yo quiero volver a acercarme a ti como si fuera un niño y no supiera nada. Enséñame como un niño que
Bueno, nuevamente, Horacio, muchas gracias. Gracias porque sabemos que estabas bastante ocupado. Nos costó conseguirlo, la realidad. Pero qué bueno que pudiste estar con nosotros. Es de bendición y seguro nos quedamos con varias cosas para pensar y reflexionar en nuestras vidas. Quisiera recordarles que los próximos sábados, el próximo sábado y domingo va a estar Henry Altare, ¿sí? Así que guarden esa fecha. Y el sábado 28 tenemos un invitado de España, Israel Sanz, así que dejen ese lugar, guarden lugares para estas próximas reuniones que tenemos. Estamos en el mes de aniversario de la iglesia, así que damos gracias al Señor por eso. Muchas gracias, Horacio. Saludo a tu familia. Sabemos que las esposas también están ahí siempre dándonos el lugarcito, haciendo que todo más o menos esté en silencio. Así que bueno, muchas gracias y gracias, que el Señor te bendiga, que bendiga a tu familia también y tu iglesia. Muy bien. Un saludo grande. Nos estamos viendo. Bendiciones. Bendiciones.